se decreta un área natural protegida, en algunas zonas se podían realizar ciertas actividades, las comunidades aledañas realizan ciertas actividades, cuando se decreta el área natural protegida ya no pueden realizarlas y es otro territorio. El espacio es una categoría geográfica y bueno, va muy vinculada con territorio porque no podemos pensar territorio sin tener un espacio. Y esta cartografía pues a veces se interpreta de distintas formas. Al final la cartografía, si bien tiene una base muy objetiva, muy imparcial, pero también tiene una interpretación. Bueno, mi nombre es Adriana Gómez Bonilla, yo soy profesora investigadora en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y mis temas de investigación desde hace varios años son entender los conflictos socioambientales desde un enfoque de ecología política. Asimismo, he analizado las disputas por el territorio, principalmente cuando están involucrados movimientos sociales. Bueno, primero con esto tendríamos que platicar un poquito qué es la biodiversidad. La biodiversidad es un concepto que surge básicamente en la ecología, en esta disciplina ligada o esta disciplina que es parte de la biología, que trata de entender las interacciones de los seres vivos con su entorno no vivo. Bueno, y aquí en esta disciplina surge este concepto, básicamente que la biodiversidad es todos los seres vivos que hay sobre el planeta. Entonces, bueno, y que en algunas zonas van a ser muy diversos, en otras no tanto, pero que básicamente es eso, la biodiversidad. Ahora, a partir de la Cumbre de Río en 1992, toma un giro este concepto, porque incluso se establece como parte de los acuerdos de Río el Convenio de Biodiversidad, que son todas aquellas reglas, acuerdos y demás para poder garantizar que la biodiversidad se va a conservar. Es decir, las plantas, los animales, los hongos, los microorganismos se van a conservar. Y es parte de la idea de sustentabilidad su conservación, pensando no solo en el hoy, sino también en las generaciones que vienen posteriormente. Ahora, también tenemos que empezar también por definir qué es territorio. Bueno, el territorio o el concepto de territorio es un concepto que ya tiene bastante tiempo y que surge con los primeros naturalistas que empiezan a hacer exploraciones en el planeta, empiezan a ver qué hay. Y bueno, en este sentido, el territorio está ligado o en un primer momento surge tratando de entender a los seres vivos, principalmente a los animales. Esta idea de los animales tienen un territorio, los animales son territoriales. Después este concepto se extiende a otras disciplinas o, digamos, a otros procesos, y entonces aquí sí ya podemos entender procesos sociopolíticos, geográficos desde el territorio. Y aquí el territorio tenemos que retomar, pensando un poco en Rogelio Hasselberg, en otro autor que es Sosa, ellos nos dicen el territorio tiene dimensiones. Aquí, dependiendo de los autores o autoras que retomemos, va a depender el número de dimensiones. Pero básicamente yo puedo decir que tiene 4. Es la dimensión física o ambiental, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión sociocultural. La biodiversidad estaría o formaría parte de esta dimensión físico-ambiental, aunque ninguna de estas dimensiones está separada, todas están interactuando y no podemos pensar el territorio solo desde una dimensión. Podemos a veces utilizar una dimensión para acercarnos, para analizarlo, para entenderlo, pero en realidad siempre están interactuando. Y aquí es importante señalar que ya que tenemos esta idea de territorio, bueno, esta idea de territorio es una idea en donde los procesos sociales están influyendo constantemente en su construcción. Entonces, bueno, en ese sentido, yo podría decir que cuando pensamos en esta idea de biodiversidad, pero ya no solo una biodiversidad como se entendía o como la entienden los ecólogos o los biólogos, sino ya como un proceso donde incluso hay una interpretación que hacen los grupos humanos dependiendo de sus contextos culturales, pero también podemos hablar de disputas. Si pensamos en algún momento, hubo algunos proyectos que decían, bueno, exploremos la utilidad de la biodiversidad, principalmente de las plantas medicinales, que es lo que podemos ver de manera más tangible. Y bueno, hubo quien dijo no, porque esto es conocimiento que pertenece a algunos grupos indígenas, por ejemplo, y pues
no se puede patentar, no se puede comercializar. Y de ahí surgieron muchas discusiones muy interesantes que permitieron visualizar que si bien la biodiversidad está ahí, como son las plantas, los animales, los hongos, y están interactuando con un medio abiótico, también estos tienen un uso, una apropiación, una significación por parte de distintos grupos sociales, y dependiendo de cómo sean estos grupos sociales, va a cambiar el significado o va a cambiar incluso la valoración. No es lo mismo, pensemos un poco, la biodiversidad para una farmacéutica, que anda buscando principios activos para generar medicamentos, que la biodiversidad quizá para un chamán o un curandero. Bueno, aquí un nuevo concepto, ¿no? Espacio. El espacio es una categoría geográfica y bueno, va muy vinculada con territorio, porque no podemos pensar territorio sin tener un espacio. Incluso ahora que se piensa en los territorios virtuales, en los territorios no materiales, pues también hay un espacio virtual, hay un espacio no material. Entonces, justamente el espacio es esta dimensión física del territorio, pero también el espacio se construye social y políticamente. Ahora, ¿cómo nos sirve la cartografía o cómo le sirve a los grupos que están involucrados? Bueno, la cartografía, existen mapas de biodiversidad desde hace mucho tiempo, pero lo interesante es cómo hoy algunos movimientos sociales o algunas organizaciones están apropiándose de la cartografía como una herramienta para la defensa, no solo de la biodiversidad, sino más bien del territorio, y dentro de estos territorios hay biodiversidad. Y bueno, justamente esta cartografía pasa ya no de ser solo un mapa, sino pasa a ser una forma de expresar cómo es el territorio, qué características quieren estos movimientos sociales resaltar, incluso en algunos momentos cómo se dan las disputas. En algunos puntos, por ejemplo, donde hay litigios agrarios entre comunidades distintas o comunidades o núcleos agrarios con alguna inmobiliaria, pues vienen los mapas cartográficos. Bueno, viene la cartografía, no solo los mapas, la cartografía, y esta cartografía pues a veces se interpreta de distintas formas. Al final la cartografía, si bien tiene una base muy objetiva, muy imparcial, pero también tiene una interpretación. Y bueno, de ahí que puede ser una herramienta para defensa del territorio. Y mucho de estas cartografías que hoy se hacen desde los movimientos sociales, está la discusión de si realmente rompieron con toda el sesgo o su origen de alguna manera que está anclado en el conocimiento occidental. Algo que es interesante, y yo aquí retomaría, porque lo he visto con diversos procesos de movimientos sociales que yo he analizado, no hablan de una ruptura del todo con lo occidental. Aquí podemos, para entender o para ejemplificar esto, podemos retomar un concepto que es el de pensamiento de frontera, que no es el de ciencia de frontera, esta es otra cosa, que propuso Walter Mignolo. Mignolo corresponde con esta corriente de pensamiento decolonial, y él lo que dice es tomar, el pensamiento de frontera es tomar algunos elementos del pensamiento occidental y combinarlos con algunos elementos del pensamiento tradicional o de los conocimientos tradicionales. Y bueno, aquí un ejemplo que podemos tener es la agroecología. La agroecología retoma algunas prácticas tradicionales, pero también incorpora saberes de la ciencia que podríamos llamar occidental. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo, pero también esto nos tiene, a veces creo que es importante hacer una crítica, porque per se los saberes tradicionales no nos van a resolver los grandes problemas que tenemos hoy como cambio climático, porque en el contexto que se generó este saber o este conocimiento no se estaban enfrentando problemas de esta magnitud. De ahí que entonces per se no nos sirve para resolver, aunque hoy muchos grupos de activistas que no necesariamente son movimientos sociales tienen un discurso que dicen, bueno, con los saberes tradicionales vamos a resolver. Y aquí pongo otro ejemplo que yo creo que nos puede ayudar para que nos quede clarificar un poquito. Y es, si a alguien le van a hacer, o bueno, me pongo en mi
utilizo mi propio caso. Si me van a hacer una cirugía del abdomen, yo lo último que quiero es un tecito de tila, yo voy a querer una anestesia, y justamente parte de algunas demandas de algunos movimientos sociales es el derecho a la salud, y a esta salud que implica vacunas, que implica poder hacerse una cirugía con la más alta tecnología, pero poder decidir cómo y que se les haga de manera digna. Es decir, un buen trato, que se les explique. Entonces aquí ya no es solo el saber tradicional, que vayan con un curandero, porque también los movimientos sociales tienen entre algunas de sus demandas el derecho a la salud, ¿no? Entonces, bueno, ahora si esto lo trasladamos a lo cartográfico o a lo geográfico, bueno, lo que podemos decir es que justamente la cartografía es una herramienta, y como una herramienta va a depender mucho el uso que se le dé, va a cambiar, porque bien, también hay que recordar que las cartografías, los sistemas de información geográfica, una parte surge con la carrera armamentista, y bueno, desde mucho antes, vinculada a procesos bélicos, pero en otros momentos se les da otros usos, y al darse estos otros usos, pues justamente algunos movimientos sociales empiezan a hacer uso de estas cartografías. Y cuando se habla que si se pueden hacer otro tipo de cartografías, hay quien ha propuesto, pero desde mi punto de vista creo que todavía no tienen el rigor necesario, y también depende para qué. Hoy tenemos que es una metodología que surge un poco desde los activismos, sobre todo activismos vinculados con feminismos, que es la metodología de cuerpo-territorio. Sin embargo, cuando queremos ver la rigurosidad, desde mi punto de vista creo que todavía no tiene la rigurosidad necesaria, porque cuando alguien dice, bueno, pasó la minera y entonces el cuerpo es como mi primer territorio, y entonces cuando pasa la minera, ¿dónde simbólicamente sentiría que hay un dolor? Pues en el corazón, en la cabeza. Sí, pero eso no forzosamente. Otra vez, lo simbólico se construye de manera diferente entre un grupo y otro. Entonces, ahí no podemos llegar, incluso si queremos hacer nosotros, los movimientos sociales, quieren hacer una defensa, no pueden llegar con un mapa de cuerpo-territorio a un tribunal agrario, porque les va a decir, bueno, pues no. Entonces, también de ahí que estos instrumentos o estas herramientas que surgen mucho en el contexto del pensamiento occidental, se las han apropiado los movimientos sociales, las resignifican, pero también, las utilizan porque también, por más que se quiera con un conocimiento tradicional, hay cosas que ellos no van a poder defender. Entonces, ahora, también aquí es importante señalar que muchas de estas herramientas las están usando las nuevas generaciones, que en algunos casos estas nuevas generaciones ya tuvieron acceso a un alto nivel de escolaridad. Entonces vamos viendo cómo se va interconectando distintas formas de interpretar la realidad, estos pensamientos o conocimientos provenientes de Occidente, pero también los tradicionales, se resignifican en algunos casos. Y bueno, entonces, si pensamos también esto desde los territorios, pues sí podemos pensar incluso que, ya que el territorio es una construcción social y política, si tenemos actores, ya no hablemos ahorita de movimientos sociales, tenemos un actor social o actores sociales que se están disputando un mismo espacio, sobre ese mismo espacio el uso y la apropiación y la significación que le dé un actor social puede ser diferente a otro. Y sobre el mismo espacio se lo pueden disputar y pueden construir territorios totalmente diferentes. Y aquí entra mucho el concepto de territorios múltiples, pero también podemos hablar del concepto de desterritorialización, reterritorialización. Es decir, hay un grupo social que está ocupando un espacio y construyendo un territorio, y por alguna razón tiene alguna disputa con algún otro grupo social o algún otro actor social, los desplaza, llegan estos nuevos, o este nuevo actor o estos nuevos grupos, y sobre ese mismo espacio físico pueden construir formas distintas de apropiación, usos distintos, significaciones distintas, y entonces construyen otro territorio, aunque es el mismo espacio. Si lo pensamos ahorita en la selva que está alrededor del Tren Maya, bueno, esa selva durante mucho tiempo hubo comunidades campesinas o indígenas que utilizaban esa selva, se apropiaban de esa selva, interactuaban con esa selva de una manera específica. Bueno, cuando llega este proyecto del Tren Maya, cambia por completo el uso que se le da, y es el mismo espacio físico. A lo mejor en algún momento, si queremos ligarlo con biodiversidad, bueno, desaparece la selva,
pero sigue siendo el mismo espacio físico. Es otro territorio porque ya no es lo que estaba antes de que pasara, se construyera el Tren Maya en este caso, pero puede haber múltiples procesos, múltiples proyectos de infraestructura, proyectos inmobiliarios, incluso de repente puede ser también cuando se decreta un área natural protegida, en algunas zonas se podían realizar ciertas actividades, las comunidades aledañas realizan ciertas actividades, cuando se decreta el área natural protegida ya no pueden realizarlas y cambia es otro territorio. Bueno, las relaciones de poder, desde mi punto de vista, creo que moldean muchas cosas y influyen cómo se relacionan estas, no solo las comunidades, yo creo que cualquier actor social está inmerso en relaciones de poder y va a influir cómo interactúa con su territorio, con el espacio, por supuesto. O sea, aquí podemos pensarlo, ¿quién tiene acceso al territorio? ¿Quién tiene acceso o quién no? ¿Quién decide? ¿Qué obligaciones tenemos o tienen quienes están cercanos a estos espacios, a estos territorios? Entonces, aquí vamos viendo cómo la relación de poder influye, que a veces la relación de poder no es explícita o no es tan evidente. En algunos casos hay mecanismos de coerción para que se puedan hacer o no ciertas actividades en los territorios, pero en otros casos no vamos a encontrar, o vamos a encontrar que a lo mejor sí hay una ley. Aquí algo que quizá yo señalaría o pondría como ejemplo, ¿qué está pasando hoy con la violencia? La violencia es una expresión de una desigualdad en las relaciones de poder. Y la violencia está en algunos casos sirviendo para desplazar personas, comunidades de sus territorios, porque en esos territorios en algunos casos hay recursos importantes que pueden servir para, en algunos casos para la minería, o incluso aquí yo señalaría una cosa que yo he estado trabajando últimamente, que es para lograr, bueno, en el marco del cambio climático se habla de que es necesario cambiar los combustibles fósiles por energías alternativas, y esto es la transición energética, pero esta transición energética para lograrse va a requerir de cantidades muy grandes de minerales, de tierras raras, y justamente la minería, pues aquí cobra un papel relevante, que es un poco contradictorio, porque estamos hablando de, bueno, vamos a ir hacia opciones más ecológicas o menos contaminantes, que generen menos gases de efecto invernadero, pero para lograrlo necesitamos extraer grandes cantidades de minerales, ¿no? Y esa extracción pues va a tener un impacto muy fuerte. Entonces aquí vemos cómo la relación de poder, o vía la violencia, es una expresión de esta relación desigual de poder, que bueno, no podemos pedirle a las personas que se vayan de una zona donde hay minerales importantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues vía mecanismos violentos que pueden ser legales o en algunos casos hasta ilegales, ¿no? Como es en algunos casos el papel que está jugando el crimen organizado. Bueno, si hablamos de conflictividad socioambiental y territorio, yo lo que podría señalar en este sentido es que, bueno, primero, ¿de dónde viene la conflictividad socioambiental? O ¿desde cuándo la estamos viendo? La conflictividad socioambiental, si retomamos autores como Fernanda Paz, es bastante vieja. O sea, en realidad, lo único que tiene un par de décadas que la estamos visualizando, la estamos analizando, y ha sido un tema sobre el cual se está generando mucha preocupación por la magnitud. Finalmente es un conflicto social que puede tener escalas importantes, entonces de ahí que, bueno, es importante entenderlo primero. Ahora, muchos de estos conflictos, si no es que yo creo que todos, estos conflictos socioambientales involucran el territorio. ¿Y por qué involucran el territorio? Porque normalmente son actores distintos que se están disputando algo o que están siendo afectados por algo, y esta afectación o esta disputa es sobre los territorios o sobre el territorio. Aquí me gustaría poner un ejemplo que yo he trabajado durante varios años, que es el ejemplo de lo que ocurre en Milpalta. Milpalta es un núcleo agrario en la Ciudad de México, y este núcleo agrario tiene algunas peculiaridades. Bueno, es un núcleo agrario rural inmerso en una de las urbes más grandes del planeta.
como parte de la propiedad social, de la propiedad comunal, están los bosques, poseen los bosques, que son una zona que genera beneficios importantes en materia ambiental para la Ciudad de México, tanto para mitigación de contaminación, que, si no tuviéramos estos bosques seguramente la Ciudad de México ya se hubiera colapsado, pero también son zonas de recarga de agua. Entonces, esto vuelve, bueno, es un parte del suelo de conservación de la Ciudad de México, lo vuelve una zona muy apreciada, pero también muy disputada. En distintos momentos, no solo ahora, desde los años 70, en algunos momentos han tenido este núcleo agrario, los integrantes que lo conforman, han tenido que disputarse con otros actores, ya sea gubernamentales como la CFE, como en algún momento el Politécnico, que quería hacer una extensión de, una de sus escuelas, pero también con una maderera, una papelera, que durante unos años estuvo ahí. Bueno, tenían que sacarla para que no se siguiera destruyendo el bosque. Y bueno, y en los últimos tiempos, o en los últimos 15 años, estas disputas, por ejemplo, han sido para que no se construyera el Arco Sur, que iba a ser una supercarretera que iba a venir de Morelos, iba a ir de Morelos a Puebla. Entonces, bueno, la idea es que ellos dijeron, no, esto no puede ser porque va a atravesar el bosque, lo va a destruir, y bueno, eso va a traer muchísimos problemas. Justamente este núcleo agrario ha estado en una disputa desde hace mucho, bueno, desde los años 70, con distintos actores, en donde se están disputando el territorio, que en el fondo es este bosque, ¿qué uso se le puede dar? ¿Cómo se puede apropiar? ¿Qué significa este bosque? Porque mientras que para el pueblo estos pueblos originarios, que además conforman un núcleo agrario, el núcleo agrario de Milpalta simboliza muchas cosas, y también ellos identifican que genera beneficios o quieren que mantenga cierta dinámica, que esté conservado, que bueno, ahí se permanezcan los animales, las plantas y demás, mientras que otros actores, por ejemplo, algunos actores vinculados con las inmobiliarias, pues lo que quieren es utilizar ese mismo espacio para crear un territorio en donde existan casas de descanso o casas de campo o centros recreativos. Entonces, bueno, aquí vemos cómo son dos visiones totalmente diferentes para un mismo territorio, y que esto genera un conflicto. Y bueno, algo interesante en el caso de Milpalta es que es muy dinámico este núcleo, quienes conforman este núcleo agrario son diversos, y hoy hay una nueva generación, que está pensando en conservar este bosque, quedarse en Milpalta. No es que quieran dejar de vivir en Milpalta o desvincularse, sino incluso, a pesar de que algunos tienen estudios universitarios, siguen viviendo en Milpalta, incluso forman brigadas para conservación de biodiversidad. Cuando vienen los incendios, que si bien existen en el caso de Milpalta, brigadas bien establecidas de cuidado del bosque, que incluye combate a incendios en su momento, cuando hay estos grandes incendios, mucha gente se integra de manera voluntaria, y se integra de manera voluntaria porque tiene un interés en que este bosque se conserve, que va más allá de la sola idea de un tema de que esté ahí el bosque y a ver qué recurso nos otorga, sino es también incluso un componente muy simbólico y muy identitario. Cuando dicen, es una herencia de nuestros abuelos, entonces la tenemos que seguir cuidando. Es que nos tocó la tarea de conservarlo, porque si no conservamos ese bosque, va a haber mucho más problemas. Entonces, aquí vemos como en el caso de Milpalta, pues sí hay un conflicto desde hace mucho tiempo, pero ha habido una idea de esta conservación y pues una oposición muy fuerte a que se destruya. Bueno, en sí ya la apropiación del territorio ya es una respuesta, es decir, tenemos actores sociales, y estos actores sociales, en medida que identifican, que conocen estos territorios, es que se lo van apropiando. Ahora, lo interesante es ver cómo se da esa apropiación. ¿Quién tiene derecho a usufructuar si volvemos a Milpalta, quién tiene derecho a usufructuar este bosque? ¿Qué se le puede hacer a este bosque? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Ahora, aquí en el tema de la apropiación, y que yo creo que es parte de una situación pues, que vive no solo Milpalta, sino todo el país, también encontramos que limitantes para la apropiación está siendo actores que son ajenos a estos núcleos agrarios, pero
que están vinculados con procesos de violencia o de crimen organizado. Por ejemplo, los talamontes, ¿no? Que en muchos casos no son de la zona, sin embargo, los talamontes, pues como usan la violencia, sí pueden ser una limitante para que se use o se pueda ejecutar esta apropiación de este territorio. Es decir, si de repente alguien dice no es seguro ir al bosque o al monte, como llaman ellos, ¿por qué? Pues porque están los talamontes y eso puede poner incluso en riesgo nuestra vida, entonces pues es una limitante. Ahora, aquí algo que me gustaría señalar, el género. El género también influye mucho en la apropiación y la generación o la edad. Es decir, no es lo mismo que una mujer joven pueda ir sola al bosque, ya sea por hongos, ya sea por plantas o simplemente a pasear, a que vaya un grupo de hombres mayores o más grandes, ¿no? O sea, aquí vamos viendo cómo estas variantes también influyen en quién se apropia de qué y quién tiene derecho, qué obligaciones tienen unos, qué obligaciones tienen otros. Bueno, si pensamos otro ejemplo que podemos, o otro proceso que podemos retomar para ejemplificar cómo ha sido esta apropiación de los territorios o cómo es el vínculo con los territorios, sería el ejemplo de la reforma indígena que se hizo después del 97, 94. Entonces, justamente, bueno, ¿qué es esta reforma? Esta reforma es después del 94, el levantamiento zapatista, cuando se da la negociación entre los zapatistas y los representantes del gobierno mexicano, algo a lo que se llega son los acuerdos de San Andrés. Esos acuerdos básicamente implican reconocer el derecho a la autodeterminación y a la autonomía que tienen pueblos indígenas. Posteriormente también se incorporan los afrodescendientes, pero en un primer momento, o quien está ahí en la mesa de negociación, pues son los zapatistas y delegaciones de pueblos indígenas. Entonces, justamente, bueno, no ocurre el cumplimiento pleno de estos acuerdos porque la reforma lo que dice, cada estado va a ratificar o va a decidir cómo se ejecutan estos acuerdos o cómo se cumplen. Y bueno, hubo mucha variabilidad, hubo estados, por ejemplo, hoy en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el derecho a la autodeterminación para los pueblos originarios y esto les da un derecho a decidir sobre sus territorios. Ahora, en Oaxaca también hubo algunos mecanismos que permitieron este reconocimiento, pero hay estados donde ni siquiera se tocó el tema. Entonces, al no ser algo que se haya aprobado a nivel federal, pues no se pudo ejecutar plenamente. Pero aunque no se ejecutó, lo que sí abrió fue la posibilidad de que los pueblos indígenas, en algunos casos, optaran por procesos de autonomía de facto, es decir, independientemente del reconocimiento del Estado mexicano o no, inicia un proceso de autonomía. Quizá el más notorio es el proceso zapatista, pero también tenemos el proceso en Cherán, en Michoacán, donde también hay una ruptura con los partidos políticos. Ellos dicen, vamos a tomar decisiones y vamos a gobernar de otra manera, claro, siempre respetando los marcos del Estado mexicano, es decir, la Constitución y las leyes que correspondan. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Ahora, Oaxaca, se organizan o ellos se rigen por usos y costumbres. Entonces, hay lugares donde a pesar de que llega el INE y dice, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, el INE sabe que tiene que respetar que la decisión que tomen las comunidades, que bueno, también Oaxaca tiene algunas características muy peculiares, que tiene municipios muy pequeños, es decir, una comunidad de repente puede ser un municipio, y bueno, de repente ellos dicen, nosotros es por asamblea que decidimos quién va a ser el presidente municipal. Entonces, se acepta. Pero esto es muy diverso en el país, no en todos lados es igual, y también aquí hay una discusión, ¿qué tanto o hasta dónde pueden llegar los usos y costumbres y qué pasa cuando los usos y costumbres están contrapuestos con los derechos humanos? O sea, esa ha sido una de las grandes discusiones. Ahora, también, ¿qué tanto los usos y costumbres pueden atentar contra la naturaleza? Porque de repente alguien puede decir, un grupo indígena puede decir, este es mi territorio, entonces voy a quemar la selva. Pues no, o sea, ahí sería un tema, porque no, digamos, está atentando con otro tipo de
derechos. ¿O podemos vender a las mujeres? Pues no, tampoco, porque ese es un derecho humano que ya está aceptado. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo, si bien los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes han tenido una apropiación de los territorios, de la biodiversidad, y han construido en algunos casos conocimientos importantes y construyen incluso sistemas de interpretación de la biodiversidad. Tenemos todo lo que es la etnoecología, la etnobotánica, que interpretan, conocen muy bien la biodiversidad. Sin embargo, esto, bueno, tiene sus limitaciones. Puede servirnos para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, pero lo importante en todo esto es, bueno, cómo logramos este diálogo desde la diferencia, es decir, cómo se puede dialogar de repente los científicos, digamos, como dirían ahora, que tienen su bagaje en conocimientos occidentales, con los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, los pueblos indígenas. Cómo se da este diálogo, y también pensando, aquí sí, yo incluiría o incorporaría un nuevo concepto, que es el de ordenamiento del territorio. Los territorios hoy en día, más que en ningún otro momento, necesitan un ordenamiento, es decir, qué se puede hacer en cada territorio, pensando tanto que esto va a ayudar no solo en términos de sustentabilidad, sino en términos de mitigación de riesgo. Si pensamos ahorita en el tema de cambio climático, que con el cambio climático hay fenómenos naturales como tormentas, huracanes, sequías, demás, se agudizan y se vuelven más frecuentes y más intensos, es necesario tener un plan para disminuir o para hacer frente a estos riesgos o las afectaciones que se generen. De ahí que uno de los instrumentos es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial nos va a decir, bueno, aquí no se puede construir y aquí no pueden vivir las personas bajo ninguna circunstancia, y no es una cuestión de exclusión, sino es una cuestión para garantizar su seguridad. Un poco, hoy se está hablando que Mérida, bueno, ahí depende del modelo, algunos dicen que son 30, otros dicen que serían 50 años, van a inundarse, y que eso no hay discusión. Siendo así, bueno, no es una cuestión de excluir a quien vive en Mérida o quererlo desalojar, sino es una cuestión de garantizar su seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido el ordenamiento territorial es importante, y el diálogo con distintas visiones que pueden tener pueblos indígenas originarios o afrodescendientes es importante. Bueno, retomando esta idea de ordenamiento del territorio, también podemos identificar que si no queremos que las propuestas de ordenamiento del territorio generen más conflictos, sino que al contrario ayuden a su solución o, digamos, a evitarlos, es importante partir de proyectos colaborativos participativos. ¿Qué es esto de los proyectos? Porque, bueno, en algún momento se empezó a hablar mucho de esto, de que era importante lo participativo, lo colaborativo, incorporar a los actores locales. Sin embargo, es bastante viejo. O sea, esto surge mucho desde los años 60 con Falsborda. Él comienza diciendo, bueno, es que ¿qué pasa con esos actores que están ahí, que no son solo un objeto de estudio, sino son un sujeto con el que estamos interactuando y con el que tendríamos que escuchar qué quiere? Y bueno, de esto podríamos hacer mucho, una entrevista muy larga y hablar mucho de cómo se fue desarrollando, pero creo que algo que es importante es que hoy en día en México se ha ido entendiendo la importancia que tiene hacerlo desde este enfoque. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto de lo que sea y voy hacia, no es solamente llegar, preguntar y decir, bueno, esto es lo que tú necesitas, sino al contrario, discutir desde dónde están viendo, qué problemáticas, cómo creen que se resuelvan, que también aquí es importante no quitarle, digamos, el mérito, por llamarlo de alguna manera, que tienen los especialistas, porque incluso cuando nosotros llegamos a hacer trabajo en las comunidades, a veces están esperando ellos también, que nosotros, bueno, ustedes qué ven, cómo nos van a ayudar o qué van a solucionar, qué están esperando. Y yo creo que a veces aquí se ha hecho, últimamente en los últimos años, a veces ha habido una confusión de que nada más es llegar y que ahí están todas las respuestas, sino yo diría, lo colaborativo es construir un diálogo,
con las personas, primero, bueno, identificando ellos, primero qué quieren y si quieren que hagamos investigación, porque ese es otro tema, a lo mejor hay quien no quiere, y bueno, entender que en algunos momentos a lo mejor no se puede hacer investigación y bueno, tendremos que cambiarnos de zona, aunque eso tiene muchas implicaciones en materia administrativa a veces y ya tenemos un proyecto aprobado. Sin embargo, en medida que vamos haciendo algo colaborativo y participativo, pues nos da mejores resultados, porque incluso cuando nosotros terminemos la investigación, entreguemos resultados, hay más posibilidades de que esos resultados se ejecuten y alguien más, que no seamos nosotros, les dé continuidad. Yo aquí podría ejemplificar con otro proyecto que tenemos, que nos acaban de aprobar recientemente a unos colegas de la UAM, del Politécnico y de la UAM, donde vamos a trabajar un proyecto de manejo forestal y de saneamiento de cuerpos de agua. Vamos lento porque, bueno, estamos empezando apenas a platicar con las comunidades y, bueno, ellos mismos identifican. A veces nos han dicho, bueno, nosotros antes de ir a las comunidades teníamos una idea de por dónde tendría que ser el manejo forestal, que era más incendios, quizás reforestación, y ellos nos dicen, recientemente hay una plaga que se está acabando a los árboles. Y entonces, bueno, esto ya otra colega dice, bueno, sí, ese es un problema muy grave, que incluso más grave que la deforestación, más grave que los incendios forestales. Entonces, eso, si nosotros no hubiéramos dialogado con estas comunidades, no lo hubiéramos visto, no lo teníamos contemplado. Entonces, aquí, bueno, vamos viendo que vamos identificando una necesidad, una preocupación que está ahí y que esa preocupación viene de quien la vive todos los días y la tiene muy clara y que nosotros, viniendo desde las instituciones académicas, no la teníamos identificada. En ese sentido, podemos ver cómo este diálogo, que sí es más lento, porque seguramente si nosotros tuviéramos solo 6 meses para hacer el proyecto, pues no nos da tiempo, pero como tenemos un poco más de tiempo, pues podemos hacerlo. Y esto, de alguna manera, también va a ayudar a que en un futuro se pueda disminuir o se puedan evitar conflictos en materia socioambiental. Yo finalizaría agradeciendo mucho al PROSIC, me parece que es una muy buena iniciativa y pues la invitación ha sido excelente espacio para poder reflexionar de estos temas. Gobierno de México.